Compré un apartamento frente al mar en Valencia y vi a mi nuera mostrándolo a sus padres como si fuera suyo. Yo me voy a quedar en la suite master, mamá en el dormitorio principal con vestidor y Esperanza puede quedarse en el trastero de afuera. Esperé a que se fueran, instalé cámaras por todo el apartamento y lo que descubrí en esas grabaciones cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Esperanza Morales Vega, tengo 67 años y durante 42 años trabajé como profesora de matemáticas en el Instituto Cervantes de Valencia. Enviudé hace 5 años cuando mi querido Antonio falleció de un infarto, dejándome sola con una pensión modesta pero suficiente y los ahorros de toda una vida de sacrificios. Mi único hijo, Miguel Morales Santos, se casó hace 8 años con Patricia Ruiz Jiménez, una mujer que desde el primer día mostró más interés en nuestro patrimonio familiar que en formar parte real de nuestra familia. Todo comenzó en marzo de 2023, cuando finalmente decidí cumplir el sueño que Antonio y yo habíamos compartido durante décadas. Tener una casita frente al mar para nuestros años dorados, con los 195. €0 que habíamos ahorrado religiosamente, compré un hermoso apartamento de 2 dormitorios en primera línea de playa, con vistas espectaculares al Mediterráneo. Era perfecto, una suite principal con baño en suite, un dormitorio secundario con vestidor, cocina moderna, salón amplio con terraza y sí, un pequeño trastero exterior que el anterior propietario había acondicionado como almacén. Recuerdo perfectamente el día que llamé a Miguel para darle la noticia. Era un martes por la tarde, 14 de marzo de 2023. Hijo, le dije con emoción, finalmente lo hice. Compré el apartamento en la playa que papá y yo siempre soñamos. Algún día será tuyo, pero ahora quiero disfrutarlo en mis últimos años. Miguel pareció genuinamente feliz por mí e incluso se ofreció a ayudarme con la mudanza y algunos arreglos menores que quería hacer. Como gesto de confianza y para facilitar las cosas, le di un juego de llaves extra, para que puedas venir a ayudarme con las reformitas y la mudanza, le expliqué. Patricia estaba presente durante esa conversación y recuerdo vívidamente cómo sus ojos se iluminaron cuando mencioné que algún día el apartamento sería de Miguel. En ese momento lo interpreté como alegría por nuestro futuro, pero ahora entiendo que ya estaba calculando. Durante las siguientes semanas, Miguel vino varias veces a ayudarme. Instalamos algunas lámparas nuevas, pintamos la cocina de un azul mediterráneo precioso y compramos muebles básicos. Patricia ocasionalmente lo acompañaba, siempre muy solícita, midiendo espacios para ayudarte a decorar mejor, Esperanza. Yo, ingenua de mí, agradecía su interés. El apartamento quedó hermoso. La suite principal tenía una cama king size con vistas directas al mar. El dormitorio secundario lo convertí en una combinación de oficina y cuarto de huéspedes. Y el salón se convirtió en mi santuario personal con sillones cómodos frente a ventanales enormes. Incluso el trastero exterior lo arreglé un poco, poniéndole una cama individual y algunos muebles básicos, pensando que podría servir como cuarto extra para visitas muy esporádicas. Pero el 15 de mayo de 2023, todo cambió. Había salido al mercado central de Valencia para comprar ingredientes frescos para una paella que quería preparar. Era un lunes por la mañana, alrededor de las 10:30. Tardé más de lo esperado porque me encontré con mi antigua colega Carmen Vázquez y nos quedamos charlando un rato largo sobre nuestros nietos y la vida de jubiladas. Cuando regresé al apartamento cerca del mediodía, con mis bolsas llenas de mariscos frescos y verduras,
escuché voces conocidas desde el pasillo. Reconocí inmediatamente la voz de Patricia, pero también había otras voces que no identificaba. Abrí la puerta silenciosamente y dejé las bolsas en la entrada, curiosa por saber quién estaba visitando mi apartamento sin avisarme. Lo que vi y escuché me dejó completamente paralizada. Patricia estaba en medio del salón, gesticulando elegantemente como si fuera una agente inmobiliaria profesional, mostrando en mi apartamento a una pareja mayor que después supe eran sus padres, Antonio Ruiz García y Rosa Jiménez López. Miguel estaba ahí también, apoyado contra la pared, observando en silencio. Como pueden ver, decía Patricia con una sonrisa radiante, es perfecto para nosotros. La suite principal será nuestra, obviamente. Tiene el baño más grande y las mejores vistas al mar. Mamá, tú te quedarás en el dormitorio secundario, que tiene ese vestidor amplio que tanto te gusta para toda tu ropa. Rosa Jiménez aplaudía encantada. Patricia, hija, es hermoso. Y ese vestidor es exactamente lo que necesito. Pero ¿dónde se quedará tu suegra? Me quedé helada esperando la respuesta. Patricia señaló hacia la puerta trasera que daba al pequeño trastero exterior. Esperanza puede quedarse ahí afuera, en el trastero. Miguel ya puso una cama y algunos muebles básicos. Tiene su propia entrada independiente, así que tendrá su privacidad. Además, a su edad, necesita menos espacio y menos comodidades. Antonio Ruiz asintió pensativo. Y ella está de acuerdo con esto, porque técnicamente es su apartamento, ¿verdad? Miguel finalmente habló, y sus palabras me atravesaron el corazón como dagas. Papá, mi madre ya está mayor, a veces se confunde, toma decisiones raras con el dinero, se olvida de cosas importantes. Patricia y yo pensamos que es mejor que nosotros nos hagamos cargo del apartamento ahora, antes de que haga algo de lo que después se arrepienta. Además, ella misma dijo que algún día sería mío. Patricia agregó con falsa preocupación. Exactamente, Esperanza últimamente está muy despistada. El otro día se olvidó de apagar la estufa y la semana pasada perdió las llaves del apartamento. Creemos que es mejor que estemos aquí para cuidarla, pero dándole su espacio en el trastero para que se sienta independiente. Me temblaban las manos de la indignación. Yo, que había manejado las finanzas familiares durante décadas, que había criado a ese hijo ingrato, que había trabajado hasta los 65 años con plena lucidez mental, estaba siendo descrita como una anciana senil e incompetente. Y lo peor, mi propio hijo estaba participando activamente en esta farsa. Rosa Jiménez parecía un poco incómoda. Pero no deberíamos hablar con ella primero. Es su apartamento, después de todo. Patricia intercambió una mirada cómplice con Miguel. Ya lo hemos hablado con ella varias veces. Al principio se resistía, pero Miguel le explicó que es lo mejor para todos. Ella entiende que necesitamos el espacio principal para cuidar de la familia y el trastero es perfecto para una persona mayor que no necesita tanto espacio. Mientras seguía escuchando desde mi escondite en la entrada, Patricia continuó su tour como si fuera la dueña absoluta. Les mostró cómo había reorganizado algunos de mis muebles, habló de cambios que quería hacer en la decoración e incluso mencionó que ya había medido las ventanas para nuevas cortinas que había visto en una tienda. Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. No iba a permitir que me robaran mi dignidad, mi hogar, ni mi futuro. Si querían jugar sucio, yo les iba a demostrar que una profesora de 67 años, con 4 décadas de experiencia, lidiando con adolescentes manipuladores, sabía exactamente cómo manejar a los adultos que se comportaban como niños malcriados. Esperé en silencio hasta que terminaron su tour
y se fueron, prometiendo volver pronto para ayudar con la transición. Cuando finalmente se marcharon, me quedé sola en mi apartamento, mirando las bolsas del mercado que seguían en la entrada, con los mariscos que ya no tenía ganas de cocinar. Esa noche, mientras miraba el atardecer desde mi suite principal, la que Patricia ya había reclamado para ella, comencé a planear mi contraataque. Si querían guerra, la tendrían, pero yo tenía ventajas que ellos no habían considerado: tiempo, paciencia, inteligencia y, sobre todo, la experiencia de una mujer que había sobrevivido a décadas de manipuladores mucho más astutos que ellos. La batalla por mi dignidad y mi hogar acababa de comenzar. Los días siguientes a aquella revelación fueron los más difíciles de mi vida desde la muerte de Antonio. Me despertaba cada mañana en mi suite principal, mirando el mar que tanto había soñado disfrutar en paz. Pero ahora cada ola me recordaba las palabras venenosas de Patricia. Esperanza puede quedarse allá afuera, en el trastero. Durante 48 horas no pude comer prácticamente nada. El nudo en mi garganta me impedía tragar, y cada vez que intentaba preparar algo en la cocina, recordaba cómo Patricia había señalado mis electrodomésticos como si ya fueran suyos. La cafetera nueva irá perfecta aquí, y cambiaremos esta nevera vieja por una más moderna, había dicho con total naturalidad. El miércoles 17 de mayo, 2 días después del tour secreto, Miguel apareció en mi apartamento usando sus llaves como si nada hubiera pasado. Era alrededor de las 4 de la tarde, y yo estaba en la terraza intentando leer un libro, aunque las palabras se difuminaban ante mis ojos llenos de lágrimas contenidas. «Hola, mamá», me saludó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «¿Cómo estás? Te veo un poco pálida». «Estoy bien, hijo», mentí observándolo cuidadosamente. «¿Qué te trae por aquí?» Miguel se sentó en el sillón frente a mí, el mismo desde donde Patricia había dirigido su espectáculo 2 días antes. «Bueno, Patricia y yo hemos estado pensando, este apartamento es muy grande para ti sola, y con tus... con algunos despistes que hemos notado últimamente, pensamos que sería mejor si nosotros nos mudáramos aquí contigo, para cuidarte, por supuesto». Ahí estaba, el guión que habían ensayado. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía como si me hubieran abofeteado. «¿Despistes? ¿A qué te refieres exactamente, Miguel?» «No es nada grave, mamá. Solo pequeñas cosas, como cuando olvidaste cerrar bien la puerta del apartamento la semana pasada, o cuando Patricia tuvo que recordarte que habías dejado el gas encendido». Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Jamás había dejado ninguna puerta mal cerrada, y en cuanto al gas, había sido Patricia quien había encendido la estufa durante una de sus visitas y se había marchado sin apagarla. Yo la había apagado cuando la encontré encendida horas después. «Ya veo», dije lentamente. «¿Y cómo funcionaría exactamente esa convivencia?» Miguel se animó, creyendo que estaba aceptando su propuesta. «Bueno, Patricia y yo ocuparíamos la suite principal, porque necesitamos más espacio para nuestras cosas. Tú estarías muy cómoda en el dormitorio secundario. Y los padres de Patricia podrían visitarnos cuando quisieran, quedándose en el trastero acondicionado que ya tienes preparado». Otra mentira. Había escuchado perfectamente cómo habían planeado darme a mí el trastero, mientras Rosa Jiménez se quedaría con el dormitorio principal. Pero quería escuchar hasta dónde llegaba su descaro. ¿Y qué pasaría con mis cosas? ¿Con mis muebles, mis recuerdos de tu padre? No te preocupes por eso. Patricia tiene muy buen gusto para la decoración. Podríamos guardar las cosas más sentimentales en el trastero y reemplazar lo demás con muebles más modernos y funcionales. El apartamento necesita una renovación completa. Era como si me estuvieran borrando sistemáticamente de mi propia vida,
mi casa, mis muebles, mis recuerdos con Antonio, todo iba a ser reemplazado para satisfacer los caprichos de Patricia. Miguel, le dije con voz temblorosa, este apartamento lo compré con los ahorros de toda mi vida, con el dinero que tu padre y yo guardamos céntimo a céntimo durante 40 años. ¿De verdad crees que es justo que me echen de mi propia casa? Su respuesta me heló la sangre. Mamá, no es que te estemos echando, es que a tu edad necesitas supervisión. Patricia estudió psicología. Sabe reconocer cuando una persona mayor está empezando a tener problemas cognitivos. Es por tu propio bien. Patricia nunca había estudiado psicología. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Pero Miguel estaba dispuesto a mentir descaradamente para justificar su plan de robarme mi hogar. ¿Y si me niego?, pregunté directamente. Miguel suspiró como si fuera un padre paciente lidiando con una niña caprichosa. Esperamos que no sea necesario llegar a eso, pero si tu estado mental continúa deteriorándose, Patricia y yo tendríamos que considerar opciones legales para tu protección. Hay residencias muy buenas para personas en tu situación. La amenaza era clara. Si no aceptaba voluntariamente su plan, buscarían formas legales de declararme incompetente. La sangre me hirvió, pero mantuve la calma. Necesitaba información. ¿Opciones legales? Bueno, existen procedimientos para cuando los familiares mayores toman decisiones financieras arriesgadas o muestran signos de deterioro cognitivo. Un juez puede nombrar un tutor legal para proteger sus intereses. Por supuesto, yo sería el tutor más natural, siendo tu único hijo. Ahí estaba el plan completo. Declararme mentalmente incompetente, obtener la tutela legal de mis bienes y convertirme en una prisionera en mi propia casa. O peor, enviarme a una residencia mientras ellos disfrutaban de mi apartamento frente al mar. Entiendo, dije suavemente. ¿Y Patricia está de acuerdo con este arreglo? Por supuesto. Ella fue quien más insistió en que necesitas cuidados. De hecho, ya ha hablado con algunos profesionales sobre tu situación. Eso me alarmó. ¿Qué profesionales? Trabajadores sociales, médicos especializados en geriatría, abogados expertos en tutelas. Patricia quiere asegurarse de que tengamos todas las opciones legales claras antes de proceder. Mi mundo se desplomó. No solo habían planificado robarme mi casa, sino que ya estaban moviendo piezas legales para hacerlo oficial. Patricia había estado tejiendo una red administrativa y legal alrededor mía sin que yo tuviera la menor idea. ¿Cuándo comenzaría este arreglo?, pregunté, fingiendo resignación. Miguel se relajó visiblemente. Patricia pensaba que podríamos hacer la mudanza este fin de semana. Sus padres van a venir a ayudar y así tú ya conoces a Rosa. Estoy seguro de que se llevarán muy bien. 4 días. Me daban 4 días antes de ejecutar su golpe de estado doméstico. Pero habían cometido un error crucial. Me habían dado información valiosa sobre sus movimientos y contactos profesionales. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo, pero recuerda que es lo mejor para todos. Después de que Miguel se marchó, me quedé inmóvil en la terraza hasta que oscureció completamente. Las luces de Valencia comenzaron a brillar en la distancia, y las olas seguían rompiendo contra la orilla con su ritmo eterno e imperturbable. Esa noche tomé 3 decisiones fundamentales. Primera, no iba a permitir que me robaran mi dignidad y mi hogar sin luchar. Segunda, necesitaba documentar todo lo que estaba pasando para protegerme legalmente. Tercera, iba a demostrarles que subestimar a una mujer de 67 años, con 4 décadas de experiencia manejando adolescentes rebeldes, había sido el error más grande de sus vidas. Al día siguiente, jueves 18 de mayo,
Salí temprano del apartamento con una misión específica. Primero fui a una tienda de electrónicos en el centro de Valencia, donde compré 4 cámaras de seguridad diminutas con grabación continua y almacenamiento en la nube. El vendedor, un joven muy amable llamado David Hernández, me explicó pacientemente cómo funcionaban y me ayudó a descargar la aplicación en mi teléfono móvil. Señora Morales, me dijo mientras configurábamos todo, estas cámaras son prácticamente invisibles y pueden grabar hasta 72 horas continuas con audio de alta calidad. ¿Es para seguridad del hogar? Algo así, respondí enigmáticamente. Mi segunda parada fue el despacho del abogado Luis Mendoza Ruiz, especialista en Derecho de Familia y Patrimonio, quien había llevado los trámites de herencia cuando murió Antonio. Luis era un hombre de 55 años, serio pero comprensivo, con quien había desarrollado una relación de confianza. Esperanza, me alegra verte. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté toda la situación sin omitir detalles. Luis tomó notas meticulosas, su expresión volviéndose cada vez más seria. Esto es muy grave, me dijo finalmente. Si realmente están planificando declararte incompetente para obtener control de tus bienes, constituye un intento de fraude y abuso financiero contra un mayor. Pero necesitamos pruebas sólidas. Por eso estoy aquí. Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos y cómo puedo protegerme. Luis me explicó detalladamente el proceso legal de incapacitación, los requisitos médicos necesarios y mis derechos como propietaria. También me dio el nombre de un médico geriatra independiente, la doctora Carmen Álvarez Soto, para obtener una evaluación cognitiva profesional que demostrara mi plena capacidad mental. Esperanza, si consigues evidencias de su plan, no solo podrás defenderte, sino que ellos podrían enfrentar cargos criminales muy serios. Esa tarde regresé a mi apartamento cargada de determinación y herramientas legales. Instalé las cámaras estratégicamente, una en el salón principal, otra en la cocina, una tercera en mi dormitorio y la cuarta apuntando hacia la entrada del trastero exterior. Mientras configuraba cada dispositivo, pensé en Antonio. Mi amor, le susurré al viento del mar. Tu hijo se ha convertido en alguien que no reconocemos, pero tu esperanza todavía tiene fuego en las venas. La trampa estaba lista. Ahora solo quedaba esperar a que ellos mismos se colgaran con la soga que yo les había preparado. El viernes en la noche llamé a Miguel. Hijo, he estado pensando en lo que hablamos. Creo que tienes razón. Tal vez sí necesito más supervisión. Patricia y sus padres pueden venir mañana por la mañana. Me gustaría conocerlos mejor y hablar sobre los arreglos. La alegría en su voz era nauseabunda. Por supuesto, mamá. Patricia estará encantada. Vendremos alrededor de las 10 de la mañana. Oh, perfecto. Las cámaras estarían grabando cada palabra, cada gesto, cada detalle de su plan criminal. Y esta vez yo estaría preparada para la función. El sábado 20 de mayo amaneció despejado y luminoso, como si el universo quisiera iluminar perfectamente la farsa que estaba a punto de desarrollarse en mi apartamento. Me levanté a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual, con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido desde mis primeros días como profesora novata, enfrentándome a estudiantes problemáticos. Revisé cada cámara usando mi teléfono móvil. Las 4 estaban funcionando perfectamente, grabando en alta definición y enviando las imágenes directamente a la nube. La del salón tenía una vista completa del área donde Patricia había realizado su tour 5 días antes. La de la cocina captaría cualquier conversación que tuvieran mientras preparaban café o revisaban mis electrodomésticos.
la del dormitorio principal documentaría si intentaban medir espacios o revisar mis pertenencias personales. Y la cámara exterior, disimulada detrás de una maceta, registraría perfectamente cualquier referencia al trastero que habían destinado para mí. A las 8:45 me coloqué mi mejor vestido azul marino, el que Antonio siempre decía que me hacía ver elegante y distinguida, y preparé café para 6 personas. Quería parecer la anfitriona perfecta, la abuela cariñosa que recibe a la familia con los brazos abiertos. Pero esta vez cada gesto sería calculado, cada palabra medida. Puntualmente a las 10:00 escuché las llaves en la cerradura. Miguel entró primero, seguido por Patricia, quien venía acompañada de sus padres y, para mi sorpresa, una mujer mayor que no conocía. ¡Mamá! Miguel me saludó con un abrazo que ahora me resultaba repugnante. «Te ves muy bien. Te presento formalmente a Antonio y Rosa, los padres de Patricia». Antonio Ruiz García era un hombre de unos 65 años, alto y delgado, con el cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rosa Jiménez López, de aproximadamente 63 años, era una mujer menuda, pero de presencia imponente, vestida con ropa cara y joyas que brillaban ostentosamente bajo la luz del apartamento. «Esperanza», me dijo Rosa con falsa calidez, «Patricia nos ha contado tanto sobre ti, qué apartamento tan hermoso tienes». «Muchas gracias», respondí cortésmente. «¿Y la señora...?» Patricia se adelantó. «Ah, ella es Dolores Vega Martín, trabajadora social especializada en casos de adultos mayores. Le pedí que viniera para conocerte y evaluar tu situación actual». Mi sangre se heló, pero mantuve la sonrisa. Dolores Vega era una mujer de unos 50 años, con aspecto profesional pero ojos fríos y calculadores. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una grabadora pequeña en la mano. «Señora Morales», me dijo Dolores con voz oficialmente amable. Su nuera Patricia me contactó expresando algunas preocupaciones sobre su bienestar. Es rutinario hacer evaluaciones preventivas para asegurar que las personas mayores tengan todo el apoyo que necesitan. «Por supuesto», respondí tranquilamente, «pero no entiendo por qué Patricia estaría preocupada. Me siento perfectamente bien». Patricia intercambió una mirada significativa con Miguel. «Esperanza, sabes que te queremos mucho, pero últimamente hemos notado algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, sabiendo perfectamente que las cámaras estaban capturando cada matiz de esta conversación preparada. Miguel tomó la palabra, como si hubieran ensayado quién diría qué. «Bueno, por ejemplo, la semana pasada olvidaste apagar la estufa, y hace unos días, cuando vine a visitarte, encontré la puerta principal sin cerrar con llave». Dolores Vega tomaba notas meticulosamente. «¿Recuerda usted estos incidentes, señora Morales?» «Recuerdo perfectamente que Patricia encendió la estufa durante su última visita y se marchó sin apagarla. Yo la encontré encendida horas después y la apagué inmediatamente. Y en cuanto a la puerta, siempre la cierro con llave. Si Miguel la encontró abierta, debe haber sido porque él mismo la abrió con sus llaves». Patricia puso cara de preocupación maternal. «¿Ves? Esto es exactamente lo que te decíamos, Dolores. Esperanza no recuerda las cosas como realmente pasaron. Está reinterpretando los hechos». Rosa Jiménez asintió con falsa tristeza. «Es muy común en personas de cierta edad. Mi propia madre pasó por algo similar antes de que tuviéramos que tomar decisiones difíciles por su propio bien». Antonio Ruiz se paseaba por el apartamento como si ya fuera suyo, evaluando los muebles y la decoración. «Es un espacio hermoso», comentó, «pero quizás demasiado grande para una sola persona.
especialmente si esa persona está empezando a tener dificultades para cuidarse adecuadamente. Dolores Vega continuaba escribiendo. Señora Morales, ¿ha tenido algún episodio de confusión últimamente? ¿Se ha perdido? ¿Ha olvidado nombres de personas cercanas? ¿Ha tenido dificultades para manejar sus finanzas? Absolutamente no, respondí con firmeza. Manejo mis propias finanzas desde hace 50 años. Conozco perfectamente a todas las personas de mi entorno y nunca me he perdido ni confundido. Patricia suspiró teatralmente. Dolores, esto es exactamente lo que temíamos. Esperanza no tiene conciencia de sus propias limitaciones. Ayer mismo me llamó preguntando si habíamos quedado en encontrarnos, cuando nunca habíamos hecho tal plan. Era una mentira absoluta. Yo jamás había llamado a Patricia para nada parecido. Pero Dolores lo anotó como si fuera un hecho verificado. ¿Y qué solución proponen ustedes?, preguntó Dolores, aunque era obvio que ya conocía la respuesta. Miguel se sentó a mi lado en el sofá, tomando mis manos con falsa ternura. Mamá, Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si nos mudáramos aquí contigo. Así podrías mantener tu independencia, pero con supervisión constante para tu seguridad. ¿Cómo funcionaría exactamente eso?, pregunté, necesitando que explicaran su plan completo delante de las cámaras. Patricia se animó visiblemente. Bueno, Miguel y yo ocuparíamos la suite principal, porque necesitamos más espacio para nuestras cosas de trabajo y porque es mejor que estemos en el cuarto más grande para poder supervisarte mejor por las noches. Rosa Jiménez agregó, y yo podría quedarme en el dormitorio secundario cuando vengo a ayudar. Tiene ese vestidor amplio que sería perfecto para mis visitas prolongadas. Antonio Ruiz señaló hacia la puerta trasera. Y para ti, Esperanza, el trastero exterior estaría perfecto. Es independiente, tienes tu privacidad, pero seguimos estando cerca si necesitas ayuda. Dolores Vega levantó la vista de sus notas. ¿Usted estaría cómoda viviendo en el trastero, señora Morales? Antes de que pudiera responder, Patricia intervino rápidamente. Es muy acogedor, Dolores. Miguel ya lo acondicionó con una cama cómoda, una mesita, y tiene su propia entrada. Para una persona mayor que no necesita mucho espacio, es ideal. Además, añadió Miguel, estaría mucho más segura ahí. No tendría que subir y bajar escaleras y nosotros podríamos monitorear que esté bien sin invadir su privacidad. Era increíble escucharlos hablar de encerrarme en un trastero como si fuera un favor que me hacían. Dolores Vega parecía estar comprando completamente su narrativa. ¿Y qué pasaría con las pertenencias actuales de la señora Morales?, preguntó la trabajadora social. Rosa Jiménez respondió con entusiasmo ensayado. Patricia tiene muy buen ojo para la decoración. Podríamos modernizar el apartamento, guardando las cosas más sentimentales de Esperanza en el trastero con ella y reemplazando lo demás con muebles más funcionales y seguros para una persona mayor. Antonio Ruiz asintió. Este sofá, por ejemplo, es demasiado bajo. Una persona con problemas de movilidad necesita muebles más altos, y esa mesa de cristal es peligrosa si alguien se cae. Estaban planificando redecorar completamente mi apartamento, eliminando todos los muebles que Antonio y yo habíamos elegido juntos, los recuerdos de nuestra vida compartida, para reemplazarlos con el gusto de Patricia. ¿Y quién cubriría los gastos de esta transición?, preguntó Dolores. Patricia y Miguel intercambiaron otra mirada ensayada. Bueno, dijo Patricia, como Miguel es el heredero natural del apartamento y Esperanza claramente necesita supervisión, pensamos que sería apropiado que él asumiera gradualmente la responsabilidad financiera de la propiedad. Miguel complementó. Podríamos establecer un fideicomiso donde yo administre los bienes de mi madre, asegurando que tenga todo lo que necesite,
pero evitando que tome decisiones financieras arriesgadas en su estado actual. Ahí estaba, el plan completo expuesto delante de las cámaras. Querían declararme incompetente, quitarme el control de mis propios bienes, encerrarme en un trastero y dividirse mi apartamento como si ya fuera una herencia. Y estaban usando a una trabajadora social corrupta para legitimizar todo el esquema. Dolores Vega cerró su carpeta. Bueno, señora Morales, basándome en lo que he observado aquí y en los reportes de su familia, creo que sería prudente programar una evaluación médica más completa con un especialista en geriatría. También voy a recomendar que se explore la posibilidad de una tutela preventiva para proteger sus intereses. ¿Una tutela?, pregunté, fingiendo no entender. Es un procedimiento legal donde el tribunal nombra a una persona responsable para tomar decisiones importantes por usted, especialmente decisiones financieras y médicas, cuando existe preocupación sobre su capacidad para hacerlo de manera segura. Miguel apretó mis manos. Sería yo, mamá. Como tu único hijo, sería el tutor más apropiado. Solo queremos protegerte. Patricia sonrió dulcemente. Y mientras se resuelven todos los trámites legales, podríamos empezar con la mudanza este mismo fin de semana. Mis padres van a ayudar, y así tú ya te vas acostumbrando a los nuevos arreglos. Rosa Jiménez aplaudió. Será como una gran familia viviendo junta. Esperanza, vas a ver qué bien nos vamos a llevar. Antonio Ruiz ya estaba midiendo las ventanas con una cinta métrica que había sacado de su bolsillo. Patricia, estas cortinas definitivamente tienen que cambiarse. Y este color de las paredes es muy depresivo para personas mayores. Los observé a todos moviéndose por MI apartamento como buitres, dividiendo un cadáver que aún estaba vivo. Dolores Vega empacaba sus cosas, satisfecha de haber cumplido su parte del trabajo sucio. Patricia y Rosa discutían sobre qué muebles conservar y cuáles reemplazar. Miguel seguía sosteniendo mis manos como si fuera un nieto cariñoso, consolando a su abuela enferma. Bueno, dije finalmente, parece que lo tienen todo muy bien planificado. Solo queremos lo mejor para ti, mamá, me dijo Miguel con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. Dolores Vega se despidió prometiendo enviarme la información sobre el médico geriatra recomendado y los próximos pasos del proceso de tutela. Patricia me abrazó teatralmente, susurrándome al oído. Vas a ver qué feliz vas a ser, Esperanza. Te vamos a cuidar muy bien. Después de que se marcharon, me quedé sola en mi apartamento, que ahora se sentía violado y profanado por sus planes. Pero también me sentía extrañamente poderosa. Tenían razón en una cosa, yo sí había planificado cuidadosamente. Solo que mi plan era muy diferente al suyo. Revisé las grabaciones en mi teléfono. 4 horas de video en alta definición, con audio cristalino, documentando cada detalle de su conspiración criminal. Tenía sus voces planificando declararme incompetente falsamente, dividiendo mi propiedad, sobornando a una trabajadora social y describiendo exactamente cómo pensaban encerrarme en un trastero mientras ellos disfrutaban de mi hogar. Esa noche llamé a Luis Mendoza, mi abogado. Luis, tengo las pruebas que necesitábamos y son mucho más incriminatorias de lo que pensábamos. ¿Qué tan incriminatorias? Lo suficiente como para enviarlos a la cárcel por fraude, conspiración, abuso de ancianos y soborno de funcionarios públicos. El lunes tendría mi evaluación con la doctora Carmen Álvarez Soto para demostrar mi plena capacidad mental. El martes me reuniría con Luis para revisar toda la evidencia legal. Y el miércoles sería el día en que Miguel y Patricia descubrirían que habían subestimado gravemente a la mujer equivocada. La guerra había comenzado oficialmente y yo tenía todas las armas que necesitaba para ganarla.
El lunes 22 de mayo me desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Era como si la indignación hubiera quemado toda la tristeza y confusión, dejando solo una determinación férrea. Tenía 3 citas cruciales esa semana que determinarían el futuro de mi vida y la justicia que merecía. A las 9:00 de la mañana llegué al consultorio de la doctora Carmen Álvarez Soto, una geriatra de 48 años con una reputación impecable en Valencia. Su clínica estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que inspiraba confianza profesional. «Señora Morales», me recibió con una sonrisa genuina. Luis Mendoza me explicó su situación por teléfono. Entiendo que necesita una evaluación cognitiva completa para demostrar su plena capacidad mental. Durante las siguientes 3 horas, la doctora Álvarez me sometió a una batería exhaustiva de pruebas. Evaluó mi memoria a corto y largo plazo, mi capacidad de razonamiento lógico, mi orientación temporal y espacial, mis habilidades matemáticas, mi comprensión lectora y mi estabilidad emocional. «Esperanza», me dijo mientras revisaba los resultados. «Sus puntuaciones están todas dentro del rango superior normal para su edad. Su memoria es excepcional. Su razonamiento lógico está intacto y no muestra ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, sus capacidades están por encima del promedio para personas de 40 años. Me entregó un reporte médico oficial de 15 páginas que documentaba detalladamente mi perfecta salud mental. Si alguien está cuestionando su competencia, no tiene base médica alguna para hacerlo. El martes por la tarde me reuní con Luis Mendoza en su despacho. Había transferido todas las grabaciones de las cámaras a una memoria USB, junto con capturas de pantalla que mostraban fechas y horas exactas. «Esperanza», me dijo Luis después de revisar todo el material durante 2 horas. «Esto es evidencia criminal sólida. Tenemos conspiración para cometer fraude, intento de abuso financiero contra un anciano, soborno de un funcionario público y falsificación de reportes oficiales». Me mostró el Código Penal español abierto en artículos específicos. Miguel podría enfrentar entre 3 y 6 años de prisión, Patricia otros 3 a 6 años, y esta tal Dolores Vega, si comprobamos que recibió dinero por falsificar reportes, podría ser hasta 8 años por corrupción de funcionario público. «¿Y qué opciones tengo?», pregunté. «2 caminos. Primero, podemos ir directo a la Guardia Civil con toda esta evidencia y presentar cargos criminales completos. Segundo, podemos confrontarlos privadamente primero, ofreciéndoles la oportunidad de retractarse completamente a cambio de no proceder legalmente. ¿Cuál recomienda usted?». Luis se reclinó en su silla, pensativo. «Depende de qué quiere lograr. Si quiere justicia pública y que paguen por sus crímenes, vamos a la policía. Si quiere recuperar su paz y que desaparezcan de su vida para siempre, la confrontación privada puede ser más efectiva». «Quiero ambas cosas», le dije. «Quiero que sepan exactamente lo que han hecho, que entiendan las consecuencias de sus acciones y que desaparezcan de mi vida para siempre. Entonces, sugiero la confrontación privada primero. Si no aceptan nuestros términos completamente, procedemos con los cargos criminales». El miércoles por la mañana, mientras planificaba cómo manejar la confrontación, recibí una llamada inesperada de Patricia. «Esperanza», me dijo con voz melosa, «espero que hayas tenido tiempo de procesar todo lo que hablamos el sábado. Miguel y yo queremos empezar con la mudanza este fin de semana. ¿Te parece bien si venimos el viernes a empezar a empacar tus cosas?». La audacia era impresionante. «¿Empacar mis cosas?». «Sí, para tu mudanza al trastero. Ya contraté una empresa de mudanzas para el sábado y encontré muebles perfectos para tu nuevo espacio. Vas a estar muy cómoda». «Patricia»,
le dije calmadamente. ¿Has hablado con Miguel sobre los próximos pasos legales? Por supuesto. Dolores Vega ya envió su reporte recomendando la tutela y tenemos cita con el médico geriatra que ella sugirió para el próximo martes. Una vez que tengamos su evaluación, Miguel puede proceder con la solicitud de tutela ante el tribunal. No tenían idea de que yo ya había obtenido mi propia evaluación médica, ni de que tenía grabadas cada una de sus palabras criminales. ¿Y si yo me opongo?, pregunté. Patricia rió condescendientemente. Esperanza, cariño, a tu edad y con los episodios que has tenido, no creo que tu oposición tenga mucho peso legal. Además, Miguel es tu único hijo. El tribunal siempre favorece a los familiares directos que demuestran preocupación genuina. Entiendo. ¿Y cuándo planeas mudarte completamente al apartamento? Miguel y yo ya empezamos a traer algunas cosas. Ropa, documentos importantes, cosas de trabajo. El apartamento donde vivimos ahora es de alquiler y el contrato termina a fin de mes, así que técnicamente ya nos estamos mudando. Era increíble, ya estaban ejecutando su plan sin siquiera esperar la aprobación legal. Habían comenzado a mudarse a MI Apartamento antes de obtener la tutela, antes de la evaluación médica, antes de cualquier procedimiento oficial. ¿Y tus padres? Mamá ya trajo algunas de sus cosas para el closet del dormitorio secundario. Papá instaló unas repisas nuevas en la cocina para nuestros utensilios. Queríamos que fuera una transición gradual para que te acostumbres. Me quedé sin palabras. Rosa Jiménez ya había comenzado a ocupar el dormitorio que yo usaba ocasionalmente como oficina. Antonio Ruiz había modificado mi cocina sin mi permiso. Patricia y Miguel estaban viviendo parcialmente en mi apartamento. Y todo esto antes de cualquier proceso legal oficial. Patricia, le dije, creo que necesitamos tener una reunión familiar este sábado para aclarar algunos puntos importantes. Perfecto, podemos combinarla con el inicio de tu mudanza al trastero. Mis padres van a venir a ayudar y así hacemos todo el mismo día. Excelente. ¿Puedes asegurarte de que vengan todos? Miguel, tus padres y tú. También me gustaría que trajeras a Dolores Vega, ya que ella está manejando los aspectos oficiales. Por supuesto, ¿a qué hora? A las 10:00 de la mañana. Y, Patricia, por favor, trae toda la documentación que has estado preparando. Los reportes, las evaluaciones, los contactos legales. Quiero ver exactamente qué han estado haciendo en mi nombre. Patricia prácticamente ronroneó de satisfacción. Esperanza, me alegra tanto que finalmente estés cooperando. Vas a ver qué bien va a funcionar todo esto. Después de colgar, llamé inmediatamente a Luis Mendoza. Luis, la confrontación será este sábado a las 10:00. Van a venir todos los involucrados, incluyendo la trabajadora social corrupta. Quiero que esté usted presente como testigo legal. ¿Está segura de que quiere hacerlo en su apartamento? Absolutamente. Quiero que sea en el lugar exacto donde planearon encerrarme en un trastero, donde midieron mis ventanas para sus cortinas, donde distribuyeron mis habitaciones como si ya fuera su propiedad. El jueves y viernes fueron días de preparación meticulosa. Verifiqué que todas las cámaras siguieran funcionando perfectamente. Imprimí copias de mi evaluación médica, capturas de pantalla de las grabaciones más incriminatorias y preparé una carpeta con toda la evidencia legal. También hice algo que no había hecho en años. Fui a la peluquería y me compré un traje nuevo. Quería verme impecable, poderosa y completamente cuerda cuando les destrozara su mundo de mentiras. El viernes por la noche, mientras miraba el atardecer desde mi suite principal, la que Patricia ya consideraba suya, pensé en Antonio. Mi amor,
le susurré al viento del mar. Mañana voy a defender no solo nuestro hogar, sino nuestra dignidad y nuestro legado. Tu hijo va a aprender que subestimar a la mujer que lo crió fue el error más grande de su vida. El sábado 27 de mayo amaneció nublado, como si el cielo quisiera crear el ambiente perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatarse. A las 9:30, Luis Mendoza llegó a mi apartamento con su maletín lleno de documentos legales y una grabadora oficial. ¿Está lista, Esperanza? He estado lista toda mi vida para este momento, le respondí. A las 10:00 en punto, escuché las llaves en la cerradura. Esta vez no iban a entrar como invasores secretos. Esta vez iban a enfrentar las consecuencias de cada mentira que habían dicho, cada plan que habían tramado y cada palabra que habían pronunciado pensando que yo era una anciana indefensa y estúpida. La guerra había terminado antes de que ellos siquiera supieran que había comenzado, y yo había ganado cada batalla. Miguel entró primero, sonriendo como si viniera a una celebración familiar. Patricia lo siguió, cargando una caja de cartón y luciendo como una reina que viene a tomar posesión de su castillo. Rosa y Antonio Ruiz llegaron con maletas, claramente esperando quedarse permanentemente, y Dolores Vega cerró la procesión con su carpeta de documentos falsos y su aire de autoridad corrupta. «Buenos días, mamá». Miguel me saludó alegremente. «¿Lista para el gran día?» «Más lista de lo que te imaginas, hijo», le respondí con una sonrisa que no lograron interpretar. «¿Y quién es este señor?», preguntó Patricia, notando a Luis Mendoza por primera vez. «Luis Mendoza Ruiz», se presentó mi abogado. «Represento legalmente a la señora Morales. Ella me pidió que estuviera presente durante esta reunión familiar». La sonrisa de Patricia vaciló ligeramente. «¿Un abogado? Esperanza, no entiendo por qué necesitas representación legal. Somos familia». «Sí, siéntense, por favor», les dije, señalando el sofá que Antonio Ruiz había considerado demasiado bajo y peligroso para mí. «Tenemos mucho de qué hablar. La función estaba a punto de comenzar, y esta vez yo era la directora, la productora y la estrella principal del espectáculo. El silencio que siguió a mi invitación a sentarse fue ensordecedor. Podía ver cómo Patricia y Miguel intercambiaban miradas nerviosas, tratando de descifrar por qué había un abogado presente en lo que ellos creían sería una simple mudanza al trastero. Antes de comenzar, dije con voz serena pero firme: «Quiero que sepan que todo lo que se diga aquí será registrado oficialmente». Señalé hacia Luis Mendoza, quien había encendido su grabadora profesional y tenía varios documentos legales desplegados sobre la mesa de cristal que Antonio había considerado peligrosa para mí. Rosa Jiménez fue la primera en mostrar incomodidad visible. «Esperanza, cariño, ¿por qué tanta formalidad? Solo venimos a ayudarte con la mudanza». «¿La mudanza?», repetí lentamente. «¿Te refieres a la mudanza donde me iban a meter en el trastero mientras ustedes se apoderaban de mi apartamento?» Patricia intentó mantener su sonrisa maternal. «Esperanza, no lo veas así. Es solo una redistribución del espacio para que todos estemos más cómodos». «Ya veo». Me levanté y caminé hacia el televisor de 65 pulgadas que tenía montado en la pared del salón. Entonces no les molestará ver exactamente cómo planificaron esa redistribución, ¿verdad? Conecté mi teléfono al televisor y la pantalla se iluminó mostrando la fecha. 15 de mayo de 2023, 12:14 p.m. La imagen era cristalina, el audio perfecto. Ahí estaba Patricia en M & Salón, dirigiendo su tour fraudulento como si fuera una agente inmobiliaria. «Como pueden ver», resonó la voz de Patricia desde los altavoces, «es perfecto para nosotros. La suite principal será nuestra, obviamente». Miguel se puso pálido como la pared.
Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Antonio y Rosa Ruiz se miraron entre ellos con horror creciente. Dolores Vega comenzó a sudar visiblemente. Dejé que la grabación continuara durante 5 minutos completos, mostrando cada detalle de su plan criminal. Cuando Patricia en la pantalla señaló hacia el trastero diciendo «Esperanza puede quedarse ahí afuera», pausé el video. ¿Alguien quiere explicarme qué significa esto? Pregunté con voz peligrosamente tranquila. Miguel se levantó de un salto. «Mamá, puedo explicarlo. No es lo que parece». ¿No es lo que parece? Luis Mendoza intervino por primera vez, su voz cargada de autoridad legal. Señor Morales, acabamos de ver evidencia videográfica de usted y su esposa planificando el desplazamiento forzoso de su madre de su propia propiedad. ¿Cómo exactamente no es lo que parece? Patricia finalmente encontró su voz, pero sonaba histérica. Esperanza, esas grabaciones son ilegales. No puedes grabar a la gente sin su consentimiento. Luis sonrió fríamente. Señora Ruiz, las grabaciones fueron hechas por la propietaria legal en su propia propiedad. Son completamente legales y admisibles en cualquier tribunal español. Dolores Vega intentó levantarse discretamente para marcharse, pero Luis la detuvo con una sola palabra. Siéntese. Reanudé la reproducción, esta vez mostrando la grabación del sábado anterior, donde todos ellos habían participado en la farsa de la evaluación de la trabajadora social. Sus propias voces llenaron el apartamento, cada mentira, cada manipulación, cada detalle de su conspiración criminal expuesto en alta definición. Cuando llegó la parte donde Dolores Vega prometía recomendar una tutela preventiva basándose en reportes falsificados, la propia Dolores se desplomó en el sofá. «Señora Vega», le dijo Luis con voz glacial, «espero que entienda que lo que acabamos de ver constituye corrupción de funcionario público, falsificación de documentos oficiales y conspiración para cometer fraude. En España, esos son entre 5 y 8 años de prisión». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Dolores. Yo no sabía que era tan serio. Patricia me dijo que realmente estaban preocupados por el bienestar de su suegra. ¿Te pagó?, preguntó Luis directamente. Dolores asintió entre sollozos. 500 euros por el reporte inicial y me prometió otros 1000 cuando se aprobara la tutela. Patricia gritó: «¡Mientes! Yo nunca te pagué nada». «Tengo los recibos», murmuró Dolores, sacando varios papeles de su bolso. «Y los mensajes de texto donde coordinated todo». Luis tomó inmediatamente los documentos y los fotografió con su teléfono. Evidencia adicional de soborno y corrupción. Antonio Ruiz, que había permanecido callado durante toda la revelación, finalmente habló con voz temblorosa. «Esperanza, nosotros no sabíamos que Patricia había pagado a nadie. Nos dijo que realmente estabas teniendo problemas y que necesitabas ayuda. ¿Es por eso que ya empezaste a modificar mi cocina sin mi permiso?», le pregunté directamente. «¿Y por eso Rosa ya trajo sus cosas al dormitorio secundario?». Rosa Jiménez estalló en llanto. «Patricia nos dijo que ya habías aceptado todo, que solo necesitabas tiempo para acostumbrarte a la idea». Miguel intentó una última jugada desesperada. «Mamá, quizás no manejamos esto de la mejor manera, pero nuestras intenciones eran buenas. Realmente pensamos que necesitabas más supervisión». Saqué el reporte médico de la doctora Carmen Álvarez Soto y lo coloqué sobre la mesa. ¿Te refieres a la supervisión que necesita alguien con capacidades cognitivas superiores al promedio para personas de 40 años? Luis leyó en voz alta partes del reporte médico. Excelente memoria a corto y largo plazo. Razonamiento lógico intacto. Sin signos de deterioro cognitivo.
estabilidad emocional perfecta, puntuaciones en el percentil 95 para su grupo de edad. Patricia se derrumbó completamente. ¿Cómo supiste? ¿Cómo sabías que veníamos ese día? Patricia, le dije con la sonrisa más fría que había esbozado en mi vida, fui profesora durante 42 años. Manejé adolescentes manipuladores, mentirosos y estafadores todos los días de mi carrera. Ustedes no son más inteligentes que un grupo de estudiantes de 16 años intentando hacer trampa en un examen. Mostré el último video donde se veía claramente a Patricia midiendo las ventanas de mi apartamento y discutiendo qué muebles conservar y cuáles reemplazar. Esto se llama invasión de propiedad, destrucción de evidencia de propiedad personal y conspiración para cometer fraude inmobiliario. Luis se dirigió a todo el grupo. Las opciones son simples. Opción 1. Presentamos todos estos videos, grabaciones, documentos de soborno y reportes médicos falsos ante la Guardia Civil. Miguel enfrentaría 3 a 6 años de prisión por conspiración y fraude. Patricia, otros 3 a 6 años por los mismos cargos más invasión de propiedad. Dolores Vega, hasta 8 años por corrupción de funcionario público. Y los señores Ruiz podrían enfrentar cargos como cómplices. El silencio era absoluto, excepto por los sollozos de varias personas. Opción 2, continuó Luis. Aceptan inmediatamente nuestros términos para una resolución privada. Devuelven todas las llaves del apartamento. Remueven inmediatamente todas sus pertenencias de la propiedad. Dolores Vega retira oficialmente su reporte falso y presenta su renuncia al Departamento de Servicios Sociales. Patricia devuelve los 500 euros que pagó como soborno. Miguel renuncia permanentemente a cualquier reclamación futura sobre esta propiedad o cualquier otra pertenencia de su madre. Y todos ustedes firman un acuerdo legal de no contacto permanente con la señora Morales. Miguel finalmente entendió la magnitud de la situación. No contacto permanente significa que pierdes a tu madre para siempre, le dije directamente. Significa que no habrá más llamadas telefónicas, no más visitas, no más cumpleaños, no más navidades, no más nada. Significa que cuando yo muera, te enterarás por el periódico, porque no estarás en mi testamento ni en mi funeral. Las lágrimas finalmente llegaron a los ojos de Miguel. Mamá, yo no pensé que llegaría tan lejos. Patricia me convenció de que realmente necesitabas ayuda. Patricia te convenció de planificar encerrarme en un trastero como si fuera basura inútil. Patricia te convenció de inventar que estoy senil. Patricia te convenció de conspirar para robarme mi hogar. Patricia intentó una última mentira desesperada. Esperanza, todo esto es un malentendido. Podemos arreglar. ¡Basta!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. 42 años sacrifiqué mi vida por ese hijo ingrato. 42 años trabajé día y noche para darle todo lo que necesitaba. Y esta es mi recompensa, conspirar con una mujer que solo quiere mi patrimonio para encerrarme como una prisionera en mi propio hogar. Me dirigí directamente a Miguel. Tu padre estaría destrozado si viera en qué te has convertido. Pero yo no voy a permitir que me faltes el respeto ni un minuto más. Luis consultó su reloj. Tienen exactamente 5 minutos para decidir. Opción 1, cargos criminales completos. Opción 2, aceptan nuestros términos inmediatamente. Patricia fue la primera en quebrar. Acepto todo. Por favor, no queremos ir a la cárcel. Dolores Vega asintió desesperadamente. Yo también acepto. Retiraré el reporte hoy mismo. Rosa y Antonio Ruiz murmuraron su aceptación entre sollozos. Todos los ojos se volvieron hacia Miguel.
Mi hijo, el niño que había criado, el hombre al que había dedicado mi vida entera, me miró con ojos llenos de lágrimas y finalmente susurró: «Acepto, mamá, lo siento mucho». Pero era demasiado tarde para las disculpas. Algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden ser descruzadas. Luis comenzó a preparar los documentos legales. Perfecto, firmarán todo ahora mismo y tendrán hasta mañana a las 6:00 p.m. para remover todas sus pertenencias de esta propiedad. La guerra había terminado y yo había ganado completamente, pero la victoria sabía a cenizas en mi boca, porque el precio había sido perder a mi único hijo para siempre. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Luis Mendoza había traído documentos legales preparados, como si hubiera sabido exactamente cómo terminaría esta confrontación. Uno por uno, los observé firmar su rendición total. Miguel fue el último en firmar, y cuando lo hizo, una lágrima cayó sobre el papel oficial. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesitas saber que nunca quise lastimarte tanto». «Miguel», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «el problema no es que me lastimaste. El problema es que estabas dispuesto a destruirme completamente por dinero. Y lo peor es que ni siquiera era tu dinero todavía. Era mi dinero, mi apartamento, mi vida que querías robar mientras yo aún estaba viva para verlo». Patricia había dejado de llorar y ahora me miraba con odio puro. «Esperanza, vas a terminar sola y amargada, sin familia, sin nadie que te cuide cuando realmente necesites ayuda». «Patricia», le dije levantándome para quedar frente a ella, «prefiero 1000 veces estar sola con mi dignidad intacta que acompañada por víboras que planean envenenarme mientras duermo». Luis terminó de sellar todos los documentos. «Señoras y señores, todos los acuerdos están legalmente finalizados. Recuerden, tienen hasta mañana domingo a las 6:00 p.m. para remover todas sus pertenencias. Después de esa hora, cualquier objeto que permanezca en la propiedad será considerado abandonado y podrá ser dispuesto a discreción de la señora Morales». Dolores Vega se acercó a mí con humildad genuina. «Señora Morales, sé que no tengo derecho a pedir su perdón, pero quiero que sepa que nunca volveré a hacer algo así. Patricia me convenció de que usted realmente estaba en peligro». «Dolores», le respondí, «tu trabajo era proteger a personas vulnerables, no conspirar para crear vulnerabilidad donde no existía. Espero que encuentres una profesión donde puedas redimir el daño que has causado». Cuando finalmente se marcharon todos, el apartamento quedó en un silencio sepulcral. Luis y yo nos quedamos solos, rodeados de documentos legales y la evidencia de una familia destruida para siempre. «¿Cómo se siente?», me preguntó Luis mientras empacaba sus cosas. Como una mujer de 67 años que acaba de aprender que criar a un hijo no garantiza que ese hijo te respete cuando seas vulnerable. El domingo transcurrió en una procesión silenciosa y amarga. Miguel llegó a las 8:00 a.m. con una camioneta de mudanza y 2 hombres contratados. Trabajaron en silencio absoluto, removiendo las pocas pertenencias que él y Patricia habían traído durante las últimas semanas. Rosa y Antonio Ruiz llegaron al mediodía para recoger las cosas que ella había colocado en el dormitorio secundario. Rosa intentó hablar conmigo una vez, pero yo simplemente la señalé hacia la puerta sin decir palabra. Patricia fue la última en llegar, a las 5:30 p.m., apenas media hora antes del plazo límite. Vino sola, con una cara que mezclaba humillación y resentimiento. Recogió sus medidores de ventanas, sus catálogos de decoración y una caja de cortinas que había comprado prematuramente para M.I. Apartamento. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. «Esperanza, quiero que sepas algo.
Miguel realmente te ama. Yo fui quien lo convenció de que era necesario tomar control de tu vida. Patricia, le respondí sin voltear a verla. Eso no lo hace menos culpable, lo hace más patético. A las 6:00 p.m. exactas, revisé cada rincón del apartamento. No quedaba ni rastro de su invasión. Cambié todas las cerraduras esa misma noche, un acto simbólico que marcó el inicio de mi nueva vida. Los siguientes meses fueron de ajuste profundo. El silencio del apartamento era tanto liberador como devastador. No tenía que preocuparme por conspiraciones o mentiras, pero tampoco tenía la ilusión de una familia que me acompañara en mis años dorados. En julio recibí una carta de Miguel. No la abrí. La envié de vuelta marcada como remitente no deseado. En agosto llegó otra. También la devolví. Para septiembre dejaron de llegar. En octubre, mi vecina Carmen Vázquez me contó que había visto a Miguel en el centro comercial, esperándola a la salida del supermercado donde yo compraba habitualmente. Parecía que quería encontrarse contigo casualmente, me dijo. Cambié de supermercado esa misma semana. Durante el invierno desarrollé una nueva rutina. Desayunaba mirando el amanecer sobre el Mediterráneo. Leía por las mañanas. Almorzaba en la terraza cuando hacía buen tiempo. Por las tardes caminaba por la playa o visitaba museos en Valencia. Cenaba viendo las noticias y alguna película clásica. Era una vida tranquila, digna y completamente mía. Pero también era una vida con un vacío enorme donde antes había esperado tener el amor de un hijo en mis años finales. En febrero de 2024 recibí una llamada del Hospital Clínico de Valencia. Miguel había tenido un accidente de tráfico y estaba en cuidados intensivos. Patricia había dado mi nombre como contacto de emergencia. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano durante 10 minutos completos. 42 años de maternidad gritándome que fuera a su lado. 8 meses de traición recordándome por qué tenía que mantenerme alejada. Finalmente llamé al hospital y dije: soy Esperanza Morales. Mi hijo, Miguel Morales Santos, está internado ahí. Quiero que sepan que yo no soy su contacto de emergencia. No tengo relación con él y no deben llamarme sobre su situación médica. Colgué el teléfono y lloré durante 3 horas seguidas. Era la primera vez que lloraba desde el día de la confrontación. Miguel se recuperó completamente del accidente. Me enteré porque Carmen lo vio caminando por el centro de Valencia 2 meses después. Se veía bien, me dijo, pero muy triste, como si hubiera perdido algo muy importante. Lo perdió, le respondí simplemente. En abril decidí hacer algo que había postergado durante meses: actualizar mi testamento. Mi nuevo testamento era brutalmente simple. Todo mi patrimonio iría a 3 organizaciones benéficas de Valencia: una fundación para mujeres mayores víctimas de abuso familiar, un centro de ayuda legal gratuita para ancianos y un programa educativo para prevenir el fraude contra personas vulnerables. Miguel no aparecía mencionado ni una sola vez en el documento. Era como si nunca hubiera existido. En junio de 2024, exactamente un año después de que intentaran encerrarme en un trastero, organicé una pequeña celebración en mi apartamento. Invité a Carmen, a Luis Mendoza, a la doctora Carmen Álvarez y a 2 nuevas amigas que había conocido en mi clase de pintura para adultos mayores. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Carmen mientras brindábamos con champán en mi terraza frente al mar. Estamos celebrando que a veces defender tu dignidad cuesta todo lo que amas, pero es lo único que realmente vale la pena conservar. Luis levantó su copa. Por Esperanza, quien nos demostró que la edad no determina la fuerza y que la familia no siempre está definida por la sangre. Esa noche,
Mientras miraba las estrellas reflejándose en las olas del Mediterráneo, pensé en Antonio. Mi amor, le susurré al viento. Nuestro hijo eligió el dinero sobre el honor, la codicia sobre el amor, pero yo elegí la dignidad sobre la familia y no me arrepiento. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado casi 2 años desde la confrontación. Vivo sola, pero no estoy sola. Tengo amigas genuinas, actividades que disfruto y la tranquilidad de saber que nadie puede manipularme o engañarme nunca más. ¿Me duele haber perdido a mi único hijo? Todos los días. ¿Me arrepiento de haberlo perdido? Ni un solo segundo. Porque aprendí algo crucial a los 67 años. Es mejor vivir sola con dignidad que acompañada por personas que te ven como un obstáculo para sus planes. Es mejor ser respetada por extraños que irrespetada por familia. Y es mejor morir en paz sabiendo que nunca permitiste que nadie te robara tu valor como ser humano. Miguel perdió más que una herencia el día que decidió conspirar contra mí. Perdió a una madre que habría dado la vida por él sin dudar. Perdió 42 años de amor incondicional. Perdió la oportunidad de acompañar a una mujer extraordinaria en sus años finales. Pero yo gané algo invaluable, la certeza absoluta de que nadie, sin importar cuánto los ames, tiene derecho a tratarte como basura, y que defenderte a ti misma, sin importar el costo, es el acto más valiente y necesario que puedes realizar. Esta es mi historia, una historia sobre traición, justicia y la fuerza que no sabías que tenías hasta que la vida te obliga a usarla. Una historia sobre el precio de la dignidad y por qué vale la pena pagarlo. Y si alguien en algún lugar está pasando por algo similar, quiero que sepan esto. Ustedes valen más que el miedo de quedarse solos. Ustedes merecen respeto sin importar su edad. Y ustedes tienen el poder de proteger su dignidad, aunque eso signifique perder todo lo demás. Porque al final, lo único que realmente nos llevamos de esta vida es la tranquilidad de saber que vivimos con honor. Y eso, nadie puede quitárnoslo jamás. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.